va? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, buenas noches. Qué fresquito que se sintió. ¿Vos sabés que me pareció recién. original comenzar con la cuestión del frío? No, es que recién estaba la puerta abierta y Está se la puerta sintió abierta. más. Así es. Se sintió más ¿Bien? el ¿Todo frío. bien? ¿Buen fin de semana? Sí, buen fin de semana. Sí. En estados de chat me pareció la figura de la señora Ah, Laura Davini caminando sí, por allí. sí, así sí, que, sí. Caminé un ¿cómo poquito. se cuida, no? No, no es para tanto. No, obligada. Vos sabés que hay un axioma en el periodismo que dice que la buena noticia no es Sí, noticia. sí. Pero estaba viendo y me pegó particularmente, no sé por qué, porque a esta altura uno Sí. de la carrera ya, viste, como que las emociones no afloran tanto. Pero... O sí. O sí, O sí. o es la ¿Viste? sumatoria, A veces- este accidente de Realicó, por ejemplo. Sí. Bueno, me Impactó... recordó al de hace como 2 décadas por lo menos atrás o más, cuando los 5. 5 Claro. en el paso a nivel. Exactamente. En el paso a nivel, ahí en Relicó también, que a partir de eso surgió el movimiento de los padres preventores. Exactamente, que a la madrugada se ponían en la salida Sí. Realicó, creo Sí. que alguna otra localidad trató de hacer Sí. una iniciativa parecida, y con una carpa, si era de invierno, si era en invierno, Sí. un café, despabilate, baja, no manejes en esas condiciones. Sí, sí. Pero particularmente, a pesar de una cifra realmente impactante que tenemos de fallecidos en accidentes o incidentes viales Sí. en la provincia de La Pampa, pareciera que de pronto no aprendiéramos, ¿no? Pareciera. Sí. Pero de todos modos, bueno, nuestras condolencias, obviamente, a la comunidad de De Realicó. Relicó, chicos muy jóvenes, muy jóvenes. Las 2 chicas 19, 19. el 22, y Sí. la cuarta persona, otra chica, Sí. estaba recuperándose en el Hospital Centeno de General Pico. Sí. Pero en Sí, definitiva eso, por favor tengamos cuidado, y sobre todo en épocas donde hay heladas, incluso para el frenazo no es el mismo. A ver, socialmente hemos avanzado, rige en el país la ley de alcohol cero, alcohol cero al volante, pero bueno, falta que todavía terminemos bastante de tomar conciencia de la importancia que tiene, por lo menos en el hecho de que en el grupo uno que no consume sea el que maneje. Y si todos consumieron, quédate donde estás, Claro. no te muevas. Es preferible Así es. que te quedes unas horas más y no que salgas a la ruta o que salgas a Claro. manejar en esas condiciones. Bueno, por una parte cumpliendo con este axioma, ¿no? La buena noticia no es noticia, y por la otra no es que hagamos necrofilia en Sí. este programa, pero sí por lo menos un llamado de atención si es que sirve para algo desde este espacio. Bueno, vamos a lo que nos toca hoy. Así es. Primero agradecerles a todos ustedes que estén del otro lado en su casa mirando, acompañándonos en este programa que estamos en vivo. No hay otra, estamos en vivo, tenemos un número de teléfono, de WhatsApp, ustedes ya lo conocen, el 2954-296686, que si nos mandan mensajitos para hacer preguntas, consultas o lo que sea, van a ver que lo leemos exactamente en este momento, así que estamos en vivo. En tiempo real. Exactamente. Este es el programa La Pampa Hoy, dedicado a políticas públicas. Hasta aquí sé lo que tengo que decir. Sí. Vos de memoria sabés el libreto, así que ¿cómo seguimos? Bueno, hoy planteamos, como venimos haciendo últimamente, 2 temas que tienen que ver con distintas políticas públicas. Y por un lado, nos proponemos hablar de derechos humanos, pero de derechos humanos no como una entelequia, como algo que está lejano o que solo se aplica o tiene que ver en comunidad cuando los casos son brutales de violación a los derechos humanos, sino que en esto de las políticas públicas aplicadas en lo cotidiano, en el día a día, en los programas que nos invitan a ser un poco mejores como sociedad. Y esta es la relación que tiene la cuestión de los derechos humanos con la violencia. ¿Y qué se está haciendo, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito educativo? ¿Y cómo responde la comunidad educativa? Entiéndase por comunidad educativa, alumnos, docentes, padres, madres y todo aquello que rodea a la escuela. Bien. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de eso con 3 invitados que han venido desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y después nos cruzamos imaginariamente acá enfrente. Me encanta el tema. Y nos vamos a dar una vueltita como si fuéramos niños y más en vacaciones de invierno por el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencias, donde está el gliptodonte, donde hay tantas cosas lindas.
Pues es que una de las preguntas que tengo preparadas es lo de la cuestión de las salas temáticas, Sí. o sea, cómo te ordena, ¿no? Y además Bueno. le voy a preguntar a nuestro invitado Sí. que me convenza para ir al museo. Mira, eso, deja aflorar tu parte de niño y vas a ir sin que te convenzan, porque a los chicos les encanta. En buena hora. Bueno, esos son los temas planteados. Empezamos con derechos humanos, lo presentamos con este video. La Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa desarrolla un plan de capacitación en derechos humanos y no violencia, con encuentros en ámbitos educativos. El proyecto señala específicamente que hay una visualización sobre el crecimiento de la violencia, tanto en el ámbito privado como en el institucional. El trabajo contempla un abordaje y puesta en foco en circunstancias que pueden ser coyunturales o estructurales. En los análisis se considera que la violencia está potenciada por algunos medios de comunicación, como la información desmedida en las redes sociales, y por las interrelaciones humanas cada vez más conflictivas. Preocupa también la naturalización del problema, pero debe quedar claro que si la violencia se aprende, la no violencia también. Consecuentemente, se puede crear una atmósfera social que potencie la idea concreta de la no violencia para una mejor calidad de vida. Para eso, debemos tomar conciencia de la necesidad de la tolerancia en las diferencias, la no discriminación y una resolución pacífica de los conflictos, entre otras actitudes que debemos incorporar culturalmente, en lo individual y en lo colectivo. Este compromiso de la Subsecretaría de Derechos Humanos con la comunidad de la educación tiene una carga horaria de solamente 2 horas y según lo disponga cada institución, aunque está la posibilidad de ampliar el acuerdo. Pueden compartir cada encuentro los estudiantes, docentes, familias y aquellas personas interesadas en el tema. Bueno, está planteado el tema. Así Ahora es. sí, a nuestros invitados vamos a presentarlos. Alejandro Ocio, director general de Promoción de Derechos Humanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Bienvenido. Alejandro. Salió perfecto, lo vendimos bien, ¿no? El tema. La verdad que perfecto y Sí. con algunas líneas que podemos retomar para charlar un poquito. Claro. Sí, lo De que pasa eso es que se le trata. robé el proyecto a ustedes, el libreto, así que En realidad tenía lo- que salir bien, sí o sí. Lo compartimos, así que... Así es. Federico Costabel, que es el subdirector general de Prevención en la Violencia Institucional y Social. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas Muy noches, atento. Tomando. Buenas Así que bien. noches. Y Juan Echeveste, que es uno de los capacitadores de la Subdirección de Prevención de Violencia. ¿Qué ¿Cómo tal? va? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar a los tres. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La relación, Ocio, entre derechos humanos y violencia. ¿Por qué este proyecto? Bueno, nosotros tratamos de trabajar primero que nada en la prevención, ¿no? Si bien urge trabajar a partir del conflicto, nosotros ampliamos la mirada y tratamos de trabajar en estrategias de prevención para no generar los carriles de la violencia, para que se desanden trayectos educativos, refiriéndonos a la educación, aunque puede ser transversal y puede ser aplicable a cualquier ámbito. En el ámbito educativo es para que niños, niñas y adolescentes, aunque también personas adultas en los estudios superiores, transiten en ámbitos libres de violencia, ¿no? Cuando uno busca la relación de los derechos humanos y la violencia es una relación histórica, ¿no? La conceptualización de los derechos humanos parte del ejercicio desmedido de la violencia, ¿no? Y de las relaciones de poder asimétricas entre las comunidades, entre las personas, entre los estados más modernamente, ¿no? Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1948 en adelante, se empezó a normativizar en el ámbito internacional, precisamente para ir poniendo cada vez más coto a las violencias entre los distintos sectores o los distintos grupos de poder, partiendo del concepto de la dignidad humana, ¿no? Perdón, Ocio, más allá de la cuestión histórica y teórica, ¿la comunidad educativa responde, va a escucharlos? Sí, trabajamos muy unidamente con los ámbitos educativos y con todos los miembros de la comunidad educativa, como vos bien decías al principio, no solo con estudiantes y docentes, ¿no? que por ahí son la estructura formal o directivos y directivas de las escuelas, sino también con personas de la comunidad y con las familias.
En esto hay que tener en cuenta que las relaciones, como decía en la presentación, entre las lógicas de la violencia interpersonal no parten desde la escuela, ¿no? Sino que la escuela, como parte de la comunidad y como una institucionalidad de la comunidad, es caja de resonancia, ¿no? de las violencias que vienen de afuera o que se interrelacionan desde el adentro hacia afuera también, ¿no? Bien. Tenemos que hacer una breve pausa. Les recuerdo que tenemos un contacto, ya vamos a seguir y vamos a preguntar cómo se instrumentan estas charlas, este programa específicamente, qué escuelas pueden participar, cómo tienen que hacer las escuelas para participar, si se tienen que inscribir o algo, todo eso lo vamos a charlar. Pero hacemos una breve pausa y les recordamos, 2954-296686 es el WhatsApp que tenemos habilitado durante el programa. Pueden mandar consultas, preguntas, lo que tengan ganas y ahí lo vamos a leer. Ya venimos. Los incendios forestales pueden evitarse con acciones de cuidado y prevención. Para ello, es indispensable mantener limpias las picadas perimetrales de los establecimientos agropecuarios. No arrojar colillas en rutas y caminos vecinales. Realizar fogones solo en lugares habilitados. No utilizar fuego en el ámbito rural, ya que se encuentra totalmente prohibido durante la temporada estival. Dirección General de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Preámbulo. Nuevo ciclo de cine en democracia. Una propuesta que nos invita a reflexionar sobre los hitos más importantes de estos 40 años de democracia ininterrumpida a través de nuestro cine. Preámbulo. Todos los jueves a las 22 horas. Un canal donde mirarnos. Somos el primer canal público provincial en DirecTV. Búscanos en el 139. Televisión Pública Pampeana. Un canal donde mirarnos. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a preguntar. Sí, me adelanté. Sí, no debía hacerlo. Como siempre. Bueno, Federico, ¿desde cuándo están trabajando ustedes desde la subsecretaría en este programa de prevención de la violencia? Bueno, estamos trabajando desde hace 3 años con el programa. Lo hemos implementado en un sentido amplio al principio. Entonces empezamos capacitando a la administración pública, en los casos de los municipios, diferentes áreas. Luego lo hemos focalizado más en la educación y ahí lo estamos proponiendo para docentes o para estudiantes o padres, madres. Tenemos diferentes líneas de trabajo, digamos. Un taller básico, que es lo que damos al principio para tener un panorama de cómo es el trabajo que hacemos nosotros. Donde podemos ir tocando las diferentes partes o etapas que tiene el proceso de naturalización de la violencia, positivización de las áreas donde se realizan los talleres, y después tratamos de generar un ámbito que pueda continuar en el tiempo para ir trabajando la violencia que va sucediendo, se va desarrollando como emergente en los ámbitos docentes y que pueda ir trabajándose y por ahí encontrándoles soluciones en conjunto en esos ámbitos que se van formando. Bien, o sea que se hace el diagnóstico, se hace el taller, se trabaja y después se avanza y ¿queda todo en un encuentro o hay más de un encuentro? ¿Cómo? En ese primer encuentro presentamos el proyecto. Si es que los docentes o la institución lo toman, podemos ir avanzando en diferentes encuentros que podemos hacerlos mensualmente, por ejemplo. Y ahí la idea es que poder hacer un proceso que continúe en el tiempo, que se genere un espacio
donde se puedan trabajar los temas de la violencia, pero un espacio que esté preparado con la metodología de la no violencia. Bien. Es decir, que funcione de determinada manera para que cuando surge un emergente de violencia, pueda llegar a trabajarse, ver que el emergente, por ejemplo, es algo que se da en la institución, pero que tiene muchos elementos previos que hay que ir denaturalizando para saber por qué sucede y cómo se lo puede abordar, digamos. Bien. Juan, incluso lo hablábamos antes, y el video lo plantea de alguna manera. La violencia se aprende, también se aprende la no violencia. Así es. ¿Cómo? Sí. Hay uno de los principios fundamentales, digamos, para poder abordar el tema de la violencia, y es el de entender que como seres humanos somos seres intencionales, no somos seres mecánicos. Nosotros tenemos la capacidad como ser humano de dar una respuesta diferida. Quiero decir, pensar antes de dar la respuesta. Sí. No es sencillo, pero lo podemos hacer, digamos. Nosotros tenemos la complejidad psíquica para poder hacer ese trabajo con nosotros mismos. Entonces, la posibilidad de aprender la no violencia radica ahí, en que yo, ante situaciones de violencia, puedo tomar cierta distancia con un trabajo hecho preventivo previo, ¿no es cierto? Y dar una respuesta no violenta ante la violencia. Bien. Y de ese modo intentar neutralizarla. Sería, digamos, en un ejemplo práctico, me tomo 5 minutos, me tomo un té y después respondo, ¿no? Claro. Nosotros sería bueno que todos lo pudiéramos hacer. Claro, bueno, por eso nosotros proponemos en el trabajo de prevención distintas herramientas que nosotros deberíamos ir trabajando todos los días para ir armando un estilo de vida no violento. ¿Sí? Cuando hablamos de no violencia nos referimos a las situaciones más groseras de violencia y las más sutiles también, que quizá nosotros creemos que no son violentas. O sea, el primer paso del trabajo es desnaturalizar la violencia. Ahí nos damos cuenta que en realidad hay muchas formas de violencia y que esas formas se expresan en todos los ámbitos del quehacer. Hablando de esas violencias, Sí. y brevemente, Juan, ¿cuáles son los tipos más conocidos de violencia? Los tipos más conocidos, la violencia física, Sí. la violencia psicológica, la violencia moral, la violencia sexual, la violencia religiosa, la violencia racial. Estamos hablando de... La económica vi también en la La lista. económica, exacto. Y a ver, cuando yo vi, Laura, que pusiste una cara interesante cuando hablamos de violencia moral, ¿no es cierto? Bueno, cuando... Bueno, perdón, hago un Sí. paréntesis porque justo hay un mensaje que se vincula y preguntan ¿por qué se juzga la violencia física y no la violencia verbal? Claro. Nos preguntan. Bueno, es que en general se naturaliza el fenómeno de la violencia creyendo de que violencia es solamente la violencia física. Pero cuando hacemos el trabajo de naturalización nos damos cuenta de que en realidad la violencia se expresa de diferentes formas, Sí. de múltiples formas. Y existen estas formas, a ver, dentro de cada forma a su vez hay expresiones distintas, porque dentro de la violencia psicológica tenemos el maltrato, la degradación, los gritos, o sea, muchas formas de violencia dentro de la violencia psicológica. Sí. Pero luego tenemos, claro, la violencia económica, la pobreza, por ejemplo, es una forma de violencia económica, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablemos de la violencia, de la violencia moral, que es difícil de ¿Cómo es? detectar. Sí. Pero a ver, cuando hay ciertas normas morales que uno tiene que atender, ¿no? A nivel cultural, y que son bajadas de línea muy fuertes, donde en realidad se discrimina a alguien por pensar de un modo diferente, o sentir de un modo distinto, organizar las ideas de un modo diferente, también hablamos de cierta violencia moral. Porque vos tenés que hacer determinada cosa porque así está, de algún modo, escrito, así está manifestado culturalmente y no podés, como se dice en criollo, sacar los pies del plato. Sí. Pero ¿cómo? ¿No hay libertad de pensamiento? ¿No puedo pensar de un modo diferente? No sé si me explico. Digamos, a ver, estamos hilando fino, Sí. pero digo, desde la violencia más sutil hasta la más grosera hay un abanico de formas de violencia que tenemos que desnaturalizar y trabajar. Y eso se aprende. Eso se aprende, al igual que se aprende la violencia, ¿no? Claro. Ocio, hablábamos recién que sí, que tienen buena respuesta por parte de la comunidad educativa. Ahora, ¿cuáles son las principales preguntas e inquietudes que les trasladan? Bueno, estas preguntas que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Cómo aprender la lógica de la no violencia?
cómo afrontar o cómo abordar los conflictos cuando ya sucedieron, ¿no? Cómo trabajar determinadas conflictivas que tienen que ver con las diversidades, ¿no? Cuando hablábamos de modalidades de violencia, la violencia simbólica es algo que está muy en el tapete hoy, ¿no? Y particularmente nosotros hemos visto muchos casos, por ejemplo, de discriminación por diversidad sexual, ¿no? O por identidad o expresión de género. Entonces, las preguntas en concreto son cómo trabajar esos temas para, en mediación o en resolución alternativa de conflictos, se suele hablar de el conflicto como crisis y como oportunidad, ¿no? Entonces, por ahí lo que nos preguntan es esto. Una vez que tenemos el conflicto, estamos en la crisis, ha estallado en el colegio o se ha manifestado de una manera en el colegio, ¿cómo hacemos para abordar ese conflicto, pero a la vez para tratar de que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, que pueda ser un abordaje de esa crisis, de ese conflicto en particular, y también un aprendizaje colectivo para que no vuelva a suceder o al menos no se generen de nuevo los canales que permitieron que ese conflicto escale hasta ese nivel, ¿no? Y en eso trabajamos particularmente. Sí. Mencionaron que hace 3 años que están implementando y trabajando en esto desde distintas instituciones, las escuelas y demás. ¿Ya van viendo algunos resultados? ¿Ya hay algunos? Sí, hay instituciones que están mucho más avanzadas que otras, porque esto, como decía Federico, nosotros proponemos encuentros formativos que es para que conozcan, que son esos que duran 2 horas que decían la información inicial, ¿no? Pero después, el año pasado, por ejemplo, hicimos un curso que eran 4 fines de semana de 4 horas cada uno para docentes, ¿no? Que participaron más de 200 docentes de toda la provincia. Bien. Que eso la idea es repetirlo y a ir haciéndolo con los distintos niveles de la comunidad educativa. Y se puede profundizar desde la interrelación individual entre las personas hasta la generación de consejos permanentes para la no violencia que queden funcionando en las instituciones educativas. Que esa por ahí es la aspiración nuestra, ¿no? Cuando abordamos estas cuestiones. Que después sean autónomas, ¿no? Las instituciones. Federico, no sé si lo expresábamos en el video recién, pero en el proyecto está la influencia, la incidencia, el protagonismo de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Cómo influyen? A ver de qué somos culpables, ¿no? Claro, bueno, recién hablábamos de las formas de violencia y una de las formas de violencia, sin lugar a dudas, es la comunicacional, la de los medios, la que ejercen los medios de comunicación. Y yo creo que si hablamos que una sociedad maneja un nivel de tensión muy alto, los medios de comunicación a veces, con las formas que tienen de por ahí plantear los temas de una forma demasiado desmesurada, hacen que esos niveles de tensión en la sociedad se potencien. Yo creo que ese es el principal factor, digamos, de que la violencia, que cuando hablamos nosotros de violencia, estamos siempre viendo que esas formas de violencia se van acumulando y que por ahí cuando surge el emergente de violencia ya es una violencia desmesurada, una violencia física, pero tuvo en su proceso diferentes momentos donde se fueron acumulando. Si hablamos de una persona que en su ámbito familiar sufre violencia, a veces la violencia de género, si hablamos también de la violencia económica con situaciones de pobreza, todo eso se va acumulando. Y lo que vemos nosotros es que los medios de comunicación aportan en un gran modo a esa potenciación de la violencia que después deriva en situaciones que ya son insalvables. Lo mismo corre para las redes sociales. Claro, las redes sociales igual, ahí no estamos hablando ya del periodismo en general, pero sí hablamos que la sociedad en general a través de las redes va participando de una manera que se va potenciando y determinadas formas de violencia también, como es la discriminación, como es los estereotipos, las formas de violencia simbólicas, que hacen, bueno, que también, como hablamos de esa violencia que se va acumulando, suma en esa violencia que es la violencia social en general. Juan, sí. Está una palabra que es transversal en esta charla, que es el de las diferencias. Sí. ¿Podemos ser tolerantes ante la indiferencia? ¿Esos 5 minutos para tomarse el té, como decía Laura recién? Nosotros creemos que sí, que podemos ser tolerantes y aceptar la diversidad.
y vivirla en realidad plenamente y entender que en la diversidad hay una riqueza muy importante para poder desarrollarnos como seres humanos. Pero volvemos a la pregunta de que si la violencia se aprende y si la no violencia también. Si nosotros podemos, a través de los ejercicios y las prácticas, darnos cuenta de la capacidad que tenemos para aprender y para aprender a esta cultura de la no violencia, ahí viene implícito todos estos trabajos donde podemos aceptar la diversidad, disfrutar de la diversidad, ver los grandes beneficios de la diversidad. Uno de los trabajos que hacemos, por ejemplo, es el de las virtudes, donde en realidad nos focalizamos en observar las virtudes de los que nos rodean y no los errores, cosa que por un sistema violento establecido en general, se nos impone esa mirada y esa creencia de que tenemos que mirar los errores de nuestros y de los que nos rodean. Y en esos casos, ¿ustedes notan que hay diferencias entre las respuestas de los más chicos y los más grandes? ¿Más chicos y más grandes en qué? En edades, digo, de que los pibes por ahí son mucho más inclusivos, quizá que los más grandes, que ya tenemos otra cabeza. Sí, o sea, claro, uno ve, cuando uno pone todas estas herramientas sobre la mesa y estos ámbitos de trabajo, lo que uno ve es que las generaciones más jóvenes rápidamente se ponen en sintonía con todas estas, con esta, de algún modo, esta dirección mental más positiva y fluyen. Nosotros, digamos, quiero decir, las generaciones más grandes, nos cuesta un poquito más ponernos en esa sintonía de lo positivo, pero es desde allí donde tenemos que trabajar. Lo importante es que a través de los trabajos nos vayamos dando cuenta y vayamos siendo cada vez más conscientes de que podemos trabajar en la no violencia y podemos ir generando un estilo de vida mucho más interesante. Sí, y como decía el video, mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay programas que son mucho más dinámicos, como un noticiero o cuestiones parecidas. Este es un programa para pensar, es un programa de políticas públicas. Y los invito a que compartamos otro disparador. Tenés el segundo video, ponelo por favor en pantalla. Una sociedad violenta no puede desplegar y desarrollar los derechos humanos esenciales para una convivencia plena y con calidad de vida. Es necesario un trabajo conjunto para la construcción de una sociedad no violenta, para garantizar el pleno acceso a los derechos humanos. Por eso, el papel del Estado es fundamental para establecer políticas públicas que nos permitan transitar en esa dirección. En estos encuentros de la Subsecretaría de Derechos Humanos con las comunidades educativas, los participantes hablan sobre formas de violencia y las sensaciones que producen. Así encontramos cuadros de violencia en el trabajo, en la escuela o colegio, en el ámbito familiar, en lugares recreativos o deportivos, entre otros. En definitiva, es un problema de todos, que nos atraviesa a todos, incorporada culturalmente en la sociedad y restando posibilidades a una mejor calidad de vida. No tratemos a otras personas como no nos gustaría que nos traten. Ensayemos un mayor efecto con nosotros mismos para generar afectos hacia los demás. Ante lo expresado sintéticamente en este programa de hoy, debemos considerar personal y seriamente el ejercicio de la no violencia que también se aprende. La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene estos teléfonos: 2954 418388, uno de llamada gratuita 0800 333 1376 y un correo electrónico subsecretariaderechoshumanos@lapampa.gov.ar. En definitiva es una síntesis de lo que veníamos charlando, ¿no? Sí, claro. Estamos vendiendo bien el tema, ¿no? Pero perfecto, mejor imposible. A ver, acá un mensaje, nos dicen, opino con todo respeto, sí, es para que opinen el teléfono. Opino que la violencia física se aprende de la violencia verbal, es decir, para erradicar la violencia física debe erradicarse la primera. ¿Eso opinan? ¿Es así? Sí, nosotros por eso planteamos, es muy real en el sentido de que tenemos que ver el tema desde el punto de vista de un abordaje integral.
Nosotros no podemos resolver un solo tipo de violencia si no somos conscientes de que la violencia se puede expresar de muchas formas diferentes. Entonces, acá en el video mencionan algo de esto de que la violencia ya es un tema cultural, que uno basta comprender la televisión y ver los canales internacionales para ver que hay violencia en realidad en todas partes del mundo. Sí. Entonces, la no violencia también debe ser una construcción cultural, ¿no? Y la propuesta es esa. Por eso es que hay un primer momento donde nosotros planteamos los talleres como una puesta de temas sobre la mesa para generar conciencia sobre la necesidad de trabajar en la no violencia. Y hay un segundo momento con aquellas instituciones, aquellas escuelas que quieran seguir adelante con un trabajo integral, formativo integral, donde están involucrados el personal docente, no docente, padres, alumnos, toda la comunidad educativa. Necesitamos todos aprender las herramientas de la no violencia. Hablando de herramientas, perdón, Sí. Ocio, nos están preguntando también si hay normativas en La Pampa. Sí, claro. Bueno, algo decía el video, ¿no? El Estado es el sujeto obligado para garantizar el acceso a los derechos humanos, y no solo hasta ahí, sino en ámbitos libres de violencia, ¿no? El Estado argentino ha firmado todos los tratados de derechos humanos, por lo tanto, tiene que garantizar el acceso a todos los derechos humanos en ámbitos libres de violencia. Nosotros, como decía Federico, empezamos trabajando en el ámbito de la comunidad y ahora por cuestiones de estrategia, ¿no?, de la política pública nos hemos volcado a la educación, pero casi todas las normativas tienen una parte de derechos humanos y no violencia, ¿no? Y de hecho ahora se está trabajando en una comisión interministerial e intersectorial que está revisando la guía de orientación, en la cual también se están revisando estos contenidos y se van a mejorar para que no solo esté la normativa de fondo, provincial y nacional, sino también que haya una guía más concreta y de práctica efectiva que puedan tener todos los establecimientos a cargo, ¿no? Y me gustaría por ahí aclarar algo o agregar algo a lo que dijo recién Juan y la pregunta que decían por el teléfono. Tenemos una vieja asociación de que la violencia física es la más grave, ¿no? Porque por ahí es la más directa, la o la más más notoria, palpable, a lo la mejor, más ¿no? notoria, ¿no? pero no es necesariamente así, ¿no? El fenómeno de la violencia es mucho más complejo y de hecho en los ámbitos de niñez y adolescencia, en estos momentos suele ser mucho más fuerte en términos de impacto individual y colectivo, violencias que no pasan por lo físico, la violencia digital, el bullying, Claro. ¿no? Sí. Otras formas de violencia que por ahí ni siquiera generan contacto físico y sin embargo tienen una raíz más profunda y generan una herida más profunda en las personas. Tenemos que por ahí separarnos un poquito de esa asociación de que si no hay violencia física entonces no hay violencia, como primera medida, pero además que la violencia física es la más grave de todas. Ojo, porque a veces en la niñez y en la adolescencia no es tan así, ¿no? Sí. Hablando en términos prácticos, cuando una escuela o una institución educativa les plantea, no sé, ¿cómo hacen? ¿Llaman, se inscriben, los contactan? ¿Quiénes van? ¿Va un equipo integrado por qué tipo de profesionales? ¿Cuántos son? ¿Hacen ustedes esta primera charla y después deciden las estrategias o está ya prearmado? ¿Cómo funcionaría en la práctica? No, mira, nosotros hacemos la propuesta, muchas veces proponemos nosotros, recorremos toda la provincia con estos programas, muchas veces nos llaman desde los colegios, a veces con alguna problemática, a veces simplemente para que llevemos el tema y empecemos a trabajar preventivamente. Y sí tenemos primero diálogos con los equipos directivos o los equipos docentes para ver si, aparte del curso que nosotros tenemos más o menos estandarizado, podemos focalizar o debemos focalizar en algún tipo de violencia particular, ¿no? Suponte esto que contaba hoy, hay un problema de diversidad o expresión de género, entonces dentro del programa nosotros vamos haciendo foco en eso. Si hay otro tipo de violencia o discriminación racial o alguna otra discriminación, trabajamos en eso, pero ya que está y aprovechamos el espacio que ustedes nos han brindado gentilmente, invitamos a todas las escuelas de toda la provincia, no importa dónde estén, no importa la cantidad de alumnos o de docentes que tengan, a que se contacten a los teléfonos que hemos compartido o al correo electrónico que se ha compartido de la subsecretaría o nos busquen en las redes sociales, Subsecretaría de Derechos Humanos, en Instagram, en Facebook o en la web oficial del Ministerio para proponerse o invitarnos y nosotros armamos el programa específico para eso. Bien. Perfecto. Federico, la pregunta obligada.
La violencia, sea cual fuese, ¿reconoce segmentos o es transversal? Es transversal la violencia en general. Nosotros en la parte de desnaturalización de la violencia que vemos, que es en realidad una parte muy dinámica porque en general la violencia que vamos descubriendo no la tenemos en sí desnaturalizada totalmente. Todo el tiempo se van generando nuevas formas de violencia, todo el tiempo también hay que ir trabajando esas formas de violencia y hay que ir descubriéndolas para poder trabajarlas justamente. Entonces vemos también que está en todas las áreas y se proyecta en todas las áreas humanas, en lo familiar, en lo laboral, en los grupos humanos. Y bueno, y desde ahí también es otro abordaje que hay que hacer para ver qué tipo de violencia funciona en cada una de las áreas. Y eso es lo que hacemos con la primera parte de la capacitación, que es la parte de denaturalización. Bien. Tenemos otro mensaje. Consultan que los chicos vean películas violentas y jueguen a videojuegos violentos. ¿Les genera reacciones violentas? ¿O en realidad, a ver, nosotros vemos que esto que hablábamos hoy a nivel cultural, cómo es que se expresa la violencia en todas sus formas y de un modo muy camuflado muchas veces, ¿no? Y creemos que hay muchas expresiones en los medios de difusión, ya sea a través de las redes, a través de internet, de películas, donde, claro, la violencia se expresa. No, como decía Alejandro, no solamente se expresa a nivel físico brutal, es una película de guerra, sino que hay muchas formas sutiles de violencia que están expresados a través de los medios, que uno no las advierte y que nos hacen daño, digamos, ¿no? Y que hay que desnaturalizarlas y que hay que intentar generar nuevas propuestas no violentas. Hay una cosa que es importante dejar en claro, que es lo siguiente. Nosotros como ámbito y como ámbito gubernamental, nos parece importantísimo el tema y estamos llevando adelante herramientas y disponiendo de herramientas para trabajar en la no violencia. Pero es fundamental el compromiso social para trabajar estos temas de la violencia, porque la violencia no es solamente social, no es solamente interpersonal y no es solamente personal, sino que es las tres en simultáneo. La violencia la tenemos que trabajar cada uno dentro de cada uno, la tenemos que trabajar en las relaciones interpersonales, la tenemos que trabajar a nivel institucional y social, entre todos. Eso es importante. Otro de los temas, la señora López nos quiere señas por todas partes, así que... Yo había leído por ahí la no violencia activa y les iba a preguntar de qué se trataba. Es interesante esa pregunta. Claro. Si tenemos un minutito. ¿Tenés un segundo? Un segundo. La metodología de la no violencia activa. Sí. ¿Por qué es no violencia activa? Porque nosotros decimos que, y los trabajos en realidad que se disponen es para probar esto que decimos, en realidad a la violencia se la neutraliza cuando tenemos una actitud activa ante la violencia para neutralizarla. Bien. Nosotros no hablamos de pacifismo. El estado de paz es al que queremos llegar, esa paz interna, pero es a través de la no violencia. Y nos activamos ante la violencia, pero de un modo no violento. Por eso es no violencia activa. Nos activamos de un modo no violento. Bien. Otro de los temas que los cuales quisiéramos seguir toda la hora, pero no podemos. Les agradecemos mucho, muy amables. Y nos vamos a ocupar de repetir en otros programas la dirección del correo electrónico, el teléfono, para que se puedan comunicar. Muchas gracias, por favor, muchas gracias. Al contrario. Gracias por venir. Y lo había adelantado Laura hace instantes, el próximo segmento, que tiene que ver con el recientemente reinaugurado, digo reinaugurado porque tiene 88 años, creo que de antigüedad, viejito. el Museo de Ciencias Naturales. Sí, el Museo de Historia Natural, creo que Historia Natural. Sí. Bueno, el museo. Exactamente. El museo. Ahí ya estamos con eso, venimos. Una pausa. Bueno. En la televisión pública pampeana, Caleidoscopio, un ciclo de cine pampástico. aventura, misterio, enseñanza y mucha diversión. Caleidoscopio, ciclo de cine pampástico. Domingos a las 17 horas por la televisión pública pampeana. Un canal donde mirarnos. Crecemos al ritmo del desarrollo provincial.
presentamos el proyecto de ampliación de las instalaciones del canal. Sumamos más de 800 metros cuadrados de estudio para 6 escenografías y área técnica con tecnología renovada. Seguimos aportando pampeanidad desde las políticas públicas de comunicación audiovisual. Televisión Pública Pampeana. Un canal donde mirarnos. Iguales oportunidades, igual calidad de vida e igual tecnología. Lo usamos como entrenamiento, entonces es algo que vamos adaptando con el tiempo, esto de una palabra que por ahí antes no conocíamos, empezar a usarla más, naturalizarla y nada, entonces eso se va haciendo con el tiempo. Este es Mi Mundo, los martes a las 13:30. Sabe hacer lo que ahora puede, va directo en la nave, sabe que se puede, le sacan muchas cámaras. Estamos en la Televisión Pública Pampeana, un canal donde mirarnos. Los incendios forestales pueden evitarse con acciones de cuidado y prevención. Para ello, es indispensable mantener limpias las picadas perimetrales de los establecimientos agropecuarios. No arrojar colillas en rutas y caminos vecinales. Realizar fogones solo en lugares habilitados. No utilizar fuego en el ámbito rural, ya que se encuentra totalmente prohibido durante la temporada estival. Dirección General de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Bueno, vamos a hablar del Museo de Historia Natural, que está acá enfrente, enfrente de donde estamos ahora, donde estamos ¿no? nosotros, sí. Bueno. Y estas columnas son reales, porque alguien puede suponer, no, es cartón, es escenografía, no. Esta es la casa histórica, la primera casa de gobierno que tuvo la provincia de La Pampa. Sí, señor. Así es. Señor. Y estamos en Pellegrini y Quintana. Quintana. Y el museo del que vamos a hablar también está en Pellegrini y Quintana, cruzando la calle. Y hablando de que vamos en vivo y todo lo demás, 2 grados bajo cero en este momento. Sí, pero no sé si la temperatura o la sensación térmica. Lo que sea, pero el frío es. Sí, y cuando abren la puerta ni te digo. Bueno, vamos con nuestro invitado. Gracias por venir, Daniel Pincén, director del Museo de Historia Natural. ¿Cómo va? Bueno, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación. No hace mucho que estás a cargo del museo, ¿no? Marzo del 2020. Mirá. Ajá. Sí. Y es inevitable preguntar con ese apellido qué relación tiene con el cacique Pincén. Y somos familiares, ¿sí? Tanto yo como mi familia descendemos de Vicente Catronado Pincén. Así que, bueno... Debe ser la milésima vez que se lo preguntan, claro. No, no, pero a mí me gusta que me lo pregunten porque para nosotros es una historia de identidad, digamos, de recuperar nuestra identidad. Entonces no hay problema con eso. Está muy bien. Piensen, ¿con qué nos encontramos? ¿Con un nuevo museo luego de 88 años? Y esperamos que sí, hemos trabajado para eso, para un nuevo museo que presente y que muestre un relato museológico diferente, donde se pueda recorrer la historia natural, digamos, de La Pampa,
porque bueno, si bien todavía no hemos logrado o no hemos terminado de montar todas las salas, todo el recorrido, lo que pretendemos que se vea es la relación entre los grupos humanos y el mundo natural, pasando por el registro paleontológico también, pero a partir de lo que serían unos 8.600 años hacia atrás, que es el registro de la presencia humana en La Pampa, en Casa de Piedra, a partir de ahí los humanos empezamos a interactuar con la naturaleza, y de ahí hasta nuestros días. Me imagino cuando empiecen a llegar gran parte de las piezas que se encontraron ahora cuando se hizo la obra del gasoducto, ¿no? Que también buena parte de esas formarán parte de la colección. En realidad todo ese material hoy por hoy está en la Dirección de Patrimonio, que también depende de la Secretaría de Cultura, y nosotros tratamos de trabajar con piezas que son representativas, digamos. Este material que les comentaba que fue extraído en Casa de Piedra es el que está datado y el que tiene mayor antigüedad, pero después trabajamos con la colección que tiene el museo, que es la colección Aramendía, que fue la primera colección con la que contó el museo a partir del fundador. Estamos compartiendo imágenes mientras bueno, justo. Y entonces se van a ver desde referencias al arte rupestre, herramientas líticas de distintas formas y también referencia a entidades de la cosmovisión indígena que surgen en ese momento. Entonces todo es una mezcla de humanos y naturales. ¿Qué son herramientas líticas? Las herramientas elaboradas con piedras, entonces se parte, digamos, de un núcleo que se golpea con otras piedras y a partir de ahí se elaboran puntas de flecha, cuchillos, raspadores para trabajar los cueros, también están los morteritos para moler semillas, las mismas bolas de boleadora, esas son las herramientas. ¿Cuándo va a estar el museo a pleno funcionando? Porque ahora empezaron, pero casi obligados por vacaciones de invierno y demás, abrieron o habilitaron una parte, ¿no? Sí, tenemos 3 sectores habilitados y bueno, para fines de agosto, septiembre, tenemos que tener toda la planta baja habilitada, que no solamente están las salas ahí, sino que hay una biblioteca, hay un laboratorio de paleontología, el depósito de la colección de paleontología, el depósito de la colección de zoología lo vamos a convertir en un bestiario, en un espacio para poder hacer actividades ahí también. Está el auditorio, el espacio de talleres, así que terminan las vacaciones y continuamos el montaje. Hasta zoología entendí, sí. Estupendo. Bien. Por favor, ¿qué debemos entender por arqueología y paleontología? Arqueología es la ciencia que estudia, digamos, el pasado de la humanidad. ¿Sí? Por eso es que se trabajan los arqueólogos acá, se ha hecho poco arqueología, digamos, pero hay investigación arqueológica en La Pampa, que bueno, hace excavaciones o muchas veces se encuentra estos materiales en superficie. La paleontología en sí es una ciencia que estudia las evidencias de vida en el pasado. Entonces ahí están, digamos, las referencias más conocidas son los dinosaurios, claro, o las plantas fósiles, o la misma megafauna pampeana. Pero bueno, también hay insectos, anfibios, hay de todo en el registro fósil de La Pampa. Todos estos testimonios que está mencionando, ¿son todos pampeanos? Nosotros vamos a trabajar con referencias a La Pampa, sí. El registro fósil de La Pampa es súper interesante, digamos. No solamente hay un dinosaurio, sí, sino que también hay invertebrados marinos, hay plantas, hay invertebrados que son microscópicos, que son del periodo más antiguo, que son los conodontes. Entonces, todo eso que es realmente poco conocido hasta ahora, sí, va a estar, digamos, siendo parte de lo que es la exhibición, para que la gente lo conozca fundamentalmente. Claro. Como este hecho de que en la zona de Casa de Piedra hay una pared de caracoles. Uno dice, sí, ¿cómo? Sí. Y bueno, porque La Pampa es un viejo mar y por algo es. Sí, bueno, es el registro, digamos, fósil que tiene nuestra provincia. ¿El gliptodonte sigue estando? El gliptodonte sigue estando, pero le hemos sumado otros compañeros, digamos, un tigre de dientes de sable, un megaterio y un toxodon, que es como si fuese una vaca, un rinoceronte grande, todos integrantes de la megafauna pampeana, que el año pasado para esta época los exhibimos en Medasur.
¿Vivos? Sí, no. Sí, lo recordamos de Medazul. Cuando estábamos haciendo el programa allá, estaban exhibidos. Exactamente. Estaban exhibidos. Sí, no sí. están vivos, Carlos. No, porque es una famosa anécdota. Sí. Lo interesante es que son escalas de tamaño real, entonces uno puede dimensionar qué tan grandes eran estos animales. Daniel, ¿por qué el Museo de Historia Natural es tan atractivo para los chicos? Yo creo que lo que nos permite este tipo de museos es pensar o reflexionar de qué somos los humanos, qué lugar ocupamos las personas en la naturaleza, en el universo. Creo que nos pone en la posibilidad de pensar realmente qué es lo que somos, digamos, ¿no? Yo creo que por eso es atractivo ver la diversidad de formas, los colores, las texturas, todo eso creo yo que nos interpela a pensar qué somos y qué estamos haciendo también. Sabemos que en la provincia de La Pampa, Pincén, existen vocación de coleccionistas. ¿Tienen con esta gente el ámbito privado, su pequeño museíto, por denominarlo de alguna manera, algún tipo de relación, algún tipo de interactuación? Mira, lo primero que tengo que decir es que hay una ley que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico. ¿Sí? Correcto. Esa ley no permite la colecta. O sea, pero en el caso de que haya personas que lo tengan, lo único que tienen que hacer es avisar a la autoridad de aplicación y se registra, se hace un inventario de la posesión que tienen esas personas y se crea un repositorio que les da tenencia legal o custodia. Bien. Eso es una manera, digamos, de no estar en infracción con respecto a la ley. Y por otro lado, históricamente el museo ha recibido donaciones, por ejemplo. Desde que yo estoy como director, tomé la decisión de no recibir donaciones por el motivo de los espacios. ¿Sí? Suele ser una costumbre con los museos de tengo algún objeto en mi casa que para mí es preciado, es un objeto que valoro y por algún motivo en casa ya no quiero, no puedo tenerlo y lo llevo a un museo. Sí. Esto sucede mucho en los museos de los pueblos. Sí. Claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, lo único que estamos recibiendo en el museo son, con respecto a la colección de zoología de animales, ejemplares que no tenemos en colección. ¿Sí? Después, por paleontología, tenemos que hacer los rescates que vienen por las denuncias en el marco de la ley. Nosotros tenemos que ir a hacer rescate de esas piezas. Entonces, la colección siempre es dinámica, digamos, ¿no? Sí. Hace poco recibimos, hace unos meses atrás, una piel de nahuel, de tigre, más conocido como yaguareté, que es un animal que habitó en La Pampa. Hace poquito también una piel de lampalagua, boda de las vizcacheras, que es otra de los animales extintos en La Pampa hace 100 años. Entonces, en el último tiempo estamos de alguna manera eligiendo qué recibir y qué no. Por diferentes motivos, pero el fundamental es el tema de los espacios. En esta remodelación del museo y demás, han cambiado también la figura que lo identifica y hay ahora un yaguareté. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con esto, digamos, es un animal emblemático de las culturas indígenas de toda América, digamos, pero puntualmente acá en La Pampa es un animal que, entre otros, tiene que ver, digamos, con Pincén y otros famosos caciques indígenas, pero es un animal que vivió acá hasta hace 140 años y sin embargo no hay memoria en las personas más allá de la toponimia o nombres indígenas, ¿sí? Entonces es un claro ejemplo para nosotros de lo que es la identidad que nos brinda la naturaleza en la que convivimos. Entonces esa naturaleza con la que convivimos y nosotros conocemos las plantas, los insectos, los animales, eso es lo que a nosotros nos da identidad y este animal que tenemos ahora como imagen institucional simboliza eso. Daniel, uno de los proyectos, de los propósitos fundacionales del museo, hace 88 años, fueron los planes de investigación. ¿Los están realizando? Nosotros estamos trabajando en el último tiempo en cómo se han conformado las colecciones, ¿sí? Son como 5 colecciones, entre comillas, madre o globales. Tenemos herbarios o plantas vasculares, arqueología, paleontología, zoología, y bueno, me estoy olvidando de una en este momento,
pero a partir de ahí se subdivide. Y tenemos colecciones, por ejemplo, el herbario de Víctor Monticelli, que es un herbario que se fue generando, lo fue generando él en los años 20, 30, y que forma parte de su tesis doctoral. Ese es un herbario de la primera sistemática de las plantas vasculares de La Pampa, por ejemplo. Bueno, la colección de Aramendía, y después ya viene toda la colección de zoología que se empieza a conformar también más o menos para esa época, pero luego se van incorporando piezas en los años 60, 70 con el trabajo de taxidermistas. Pero sí hay personas, digamos, en el museo que hacen investigación de temas vinculados a las colecciones, digamos, sobre biodiversidad o paleontología, mayoritariamente. Hemos escuchado en más de una oportunidad a la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, cuando se abre algún museo, alguna sala de museo en alguna localidad, dice que ella quiere museos vivos, museos dinámicos. Y hace un ratito mencionaste una sala de talleres. ¿Tiene algo que ver esto que está pidiendo la secretaria con la sala esa para los talleres? Nosotros, el museo pertenece a la secretaría, entonces tanto Adriana como Dini Calderón son las que nos bajan las líneas, digamos, de gestión y las que nos acompañan permanentemente. Entonces, esto de un museo vivo es un museo abierto, que interactúe permanentemente con la ciudadanía. Entonces, tiene que ser un espacio permanente de acceso, no solamente para recorrer las salas, sino también para poder permanecer. O sea, nosotros vamos a tener una biblioteca para que se puedan permanecer ahí, además de recorrer las salas, pero brindamos otros servicios, los laboratorios de paleontología y de zoología, con equipamientos. Voy a poner un ejemplo, si alguien hay un docente que quiere fotografiar un insecto para sus clases, ahora va a poder ir y con una herramienta bastante nueva y una cámara digital para microscopía, puede hacer buenas fotos del material que quiere para sus clases, pueden consultar el archivo, nuestras colecciones, y también colaboramos permanentemente con museos del interior o con municipios que quieren hacer actividades de turismo, hacemos relevamientos de biodiversidad también en campo, entonces eso es un museo abierto, un museo que está permanentemente abierto. Sí, dinámico. Y dinámico, tal cual. Sí. Daniel, hablaba usted recién de accesibilidad y de permanencia. ¿Está preparado para personas con discapacidad? El museo tiene rampas de acceso y en el interior también, y tiene un baño adaptado a esas circunstancias. Pero también la accesibilidad tiene que ver con otras formas, digamos, de recibir al visitante, que el visitante se sienta cómodo y que pueda recorrer, digamos. Y también apelamos a lo audiovisual y al sonido, para aquellas personas que o no ven bien, o tienen disminución visual. Está la idea, por ejemplo, de trabajar los textos o los nombres de los objetos que se exhiben en braille. Pero bueno, la accesibilidad tiene que ver con un montón de aristas. Uno piensa siempre por ahí en personas que tienen otras capacidades, pero lo que sea un museo accesible quiere decir que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y por lo menos intentamos eso. Con todo lo que hemos charlado, mañana se te llena de pibes. Decinos el horario. Mirá, iremos a disfrutarlo. Estamos contentos porque a la tarde y a la mañana recibimos gente y bueno, sabíamos que había expectativa y lo estamos viviendo ahora, así que estamos contentos. Los horarios que tienen, la entrada es gratis. Entrada libre y gratuita, de lunes a viernes, a la mañana de 10 a 12 y a la tarde de 3 a 5 de la tarde. Y los miércoles de 7 a 9 proyectamos una película. ¿Visitas guiadas? Por ahora no. O sea, son para recorrer, digamos, en familia. Hay gente que viene por las actividades y hay gente que viene a recorrer. Así que para todos, digamos, está la posibilidad. Se puede sacar fotos adentro, ¿no? Por supuesto, ¿Viste? Porque está bueno tener claro, por supuesto. Un gliptodonte, un bicho así. Quieres sacarte la foto al lado. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, señora, ya estamos preparando para el próximo lunes, ¿eh? Sí. La producción está... Estamos afiladísimos. Sí, la señora López nos está apurando. El frío nos hace trabajar más. 1 grado 2 a esta hora, pero no lo decimos muy fuerte. 1 grado 2. Bueno. Señoras, señores, este es el programa La Pampa Hoy, por la televisión pública de La Pampa. Y el propósito es dar a conocer, compartir, que se sepa
precisamente de qué se tratan las políticas públicas. Bueno, con toda esta introducción que sirve de despedida, nos vamos hasta el lunes que viene. Chau, pasen buena semana.